9, 6 minutos en todo el territorio nacional. ¿Cómo le va, niña? ¿Cómo anda? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? Pero muy bien, ¿y usted? Bien, bien, ¿Cómo va acá eso? con algo de frío, humedad. Sí, frío. Está- Aunque el fin de semana va a estar lindo, dice el pronóstico. Bueno, mejor. Baja la humedad y tiempo estable y con sol. Bueno, Veremos. ¿qué nos trae hoy por acá? Una semanita con varias cuestiones, ¿no? ¿Qué semanita? Pero bueno, vamos a intentar hacer un salpicadito así lo más breve posible, pero contundente con información. De lo que nos pareció, bueno, lo más importante para traer en esta oportunidad. En primer lugar, el fuerte revés que sufrió el gobierno nacional en el Congreso de la Nación. Sí, señor. Esta semana, este miércoles, en la sesión, maratónica que hubo en la Cámara de Diputados, donde, se aprobaron un paquete de leyes y se rechazaron decretos que el gobierno no se esperaba. Al principio, pensaban que no tendrían el quórum. Una vez que lo lograron, empezaron a avanzar. La oposición se trazó una estrategia interesante y pudieron sacar, entre otras medidas, la media sanción a la ley de financiamiento universitario con amplia mayoría, 158 votos a favor, 75 en contra, 5 abstenciones. ¿Qué propone esta ley? Entre otras cosas, aumentar las partidas presupuestarias para las universidades y la actualización de los salarios docentes. He escuchado algunos análisis que decían de algunos rectores, sobre todo de las universidades que están en el conurbano bonaerense, que decían que las gestiones de este último tiempo han sido simplemente pagar salarios y mal pagos. Porque incluso cuando se rompe un foco, cuando se quema un foco, no pueden cambiarlo. Exacto. Han recortado todo. Además, las universidades están trabajando. En la Nación hay 2 años y medio que no tenemos presupuesto nacional. Además, eso es importante remarcar. Esto significa que en el marco de las universidades están trabajando con un reconducido. Recuerden ustedes, con semejante evaluación e inflación que en estos 2 años sobrepasa el 250%, están trabajando con 10 pesos de hace 2 años y medio para cubrir gastos de servicios y todo lo que tiene que ver. Han aumentado ostensiblemente. Y es la segunda vez, recordemos que el año pasado ya el Congreso había sancionado una ley similar. ¿Se acuerdan las movilizaciones masivas que hubo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires? El gobierno nacional lo vetó y pudo blindar el voto. Este año volvieron a intentar, sale la media sanción, ahora tiene que ir al Senado. Obviamente ya advirtieron que lo van a vetar. Pero vetar o judicializar, dijeron. Ajá. Otra de las medidas que ha salido con media sanción es la ley de financiamiento en pediatría, también conocida como la ley Garrahan, que no solamente apuesta a la ampliación de presupuesto para el Garrahan, que es un hospital pediátrico el más importante que tenemos en la Argentina, sino que también otros 10 hospitales que han sufrido ajustes en este último tiempo. También prevé la actualización para los trabajadores de la salud, entre otras cuestiones. Que han perdido, yo no lo sabía, el 54% del poder adquisitivo desde el 23, desde la asunción del gobierno nacional hasta acá. Sí. ¿Qué pasa con esto? Los profesionales optan por el sistema privado de salud y obviamente, echando por tierra el derecho a la salud de quienes no tienen hoy la posibilidad de pagar una prepaga, por ejemplo, ¿no? El jefe de gabinete de ministros, Guillermo Franco, se refirió a esta cuestión ayer en una entrevista con Eduardo Feynman y esto decía. Lo de anoche ustedes admiten en el gobierno que fue una noche negra para el gobierno, ¿no? Lo dije al principio, perdimos todo. Perdieron todo. Perdimos todas las votaciones porque eran votaciones que tenían que ver que tenían esos dos componentes. Y con mayorías apabullantes, ¿no? Con gente que votó con el kirchnerismo. Y claro, muchos, casi todos los radicales, prácticamente todos diría yo, y la coalición cívica, algunas fuerzas provinciales, votaron todos con el kirchnerismo, tal cual. Más la izquierda, más... Pichetto, ¿no? Los de Pichetto, ¿cómo votaron? En contra también votaron con el kirchnerismo. Votaron con el kirchnerismo, o sea, fueron todos funcionales a los K. Totalmente funcionales. A ver, el kirchnerismo quiere romper al gobierno, claramente, quiere romper todo lo que hemos avanzado hasta aquí. Si todo esto que se aprobó en diputados pasa al Senado y termina siendo ley, ¿lo van a vetar? ¿Todo? Bueno, todo lo que podamos vetar lo vetaremos. Hay algunos, todavía no fue a diputados, tiene que tratar todavía algunos temas que tienen media sanción de
de Senado, que por supuesto el diputado después de la sesión de las comisiones podrá convertirlos en ley. Sí. Ese sí lo podemos vetar porque es la primera vez que viene, que son impuestos que las provincias, que la famosa dos proyectos de los gobernadores, ¿no? Después los ATN y el impuesto al combustible, que tuvo sanción en el Senado, en una sesión también más o menos parecida a la de diputados hoy, ¿no? Donde el kirchnerismo impuso su número y bueno, probablemente la conviertan en ley en el curso de este mes. Esas sí pueden ser vetadas. Hay otras, como la que hemos vetado la semana anterior, que salió en el boletín oficial el lunes, que son la de jubilados, discapacidad, que ella, si se vuelve a aprobar, obviamente no la podemos vetar, porque ya fue vetada. Obviamente. Todo lo que podamos vetar, lo vetaremos, dice Guillermo Francos. Dos cuestiones respecto de este audio. Primero, esta idea de, reducir la discusión política a acompañar o no al kirchnerismo. Con estas cuestiones que van mucho más allá del kirchnerismo. Estamos hablando de cuestiones muy, muy sensibles para la sociedad. ¿Qué patología que tienen con el kirchnerismo? Sí, de hecho están intentando, me parece, con esto del fantasma Cuca, incluso llevarlo al plano de lo económico, ¿no? Decir, ¿cómo pasó incluso en el gobierno de Mauricio Macri? Cuando perdió Macri, era el fantasma de los Cucas que volvían y se produjo una devaluación post-elecciones, ¿se acuerdan? Post-primera vuelta. Bueno, yo creo que es similar la estrategia, pero esto es funcionales al kirchnerismo. Y me parece que hay una sociedad detrás que lo que está buscando es básicamente que sean garantizados sus derechos, nada más y nada menos. Hablamos de discapacitados, hablamos de jubilados, hablamos de niños enfermos que se atienden en hospitales pediátricos, hablamos de las universidades públicas, de todo. Y la otra cuestión es que tiene una grave dificultad el gobierno, en el Senado, porque, en diputados consiguió por amplia mayoría, como de hecho lo decía Feynman, en la ley de pediatría ampliaron incluso los 2/3 que necesitaban, pues juntaron más diputados. Y en el Senado se supone que están más, tienen mayoría, digamos, como para que sea un trámite que pasen estas leyes. Así que yo diría que están complicados. Hay que ver, ellos han dicho que iban a judicializar, no sé. Mientras tanto siguen obviamente dilatando los tiempos, que justamente lo que no pasa es una solución para estos sectores. Además ahí en el Senado está la gran enemiga de Milei, ¿no? Su vicepresidenta. La traidora. Roma no paga traidores. Sí, señor. ¿Cómo votaron? Me interesaba este dato. ¿Cómo votaron los entrerrianos en estas dos leyes tan importantes? Para el financiamiento universitario, la mayoría acompañó, menos, el representante de la Libertad Avanza, Beltrán Benedict, y Nancy Vallejos, nuevamente, que votó en contra del PRO. Y Morquio que se abstuvo. Morquio se abstuvo. El otro PRO. En cuanto a la de pediatría, la de Garrahan, todos a favor, menos. En contra votaron Vallejos de nuevo, Benedetti, en este caso, por la UCR, y Beltrán Benedict, y se ausentó Morquio. A Vallejo habría que agregarle la lista de 8.159 chicos Entre Ríos que se atienden en el Garrahan. No sé Una verdadera vergüenza lo que está haciendo la diputada nacional por nosotros. Que lamentablemente dice de Chajarí, pero vive en Concordia y nunca le vimos la cara. Vergüenza. Vienen a sacarse la foto solamente Chajarí. No sé si ha dado alguna entrevista. Habría que buscarla para entrevistarla a la diputada. ¿Quiere que le diga la verdad? No me interesa. Entre otras de las medidas, rechazaron los decretos delegados. ¿Qué significa esto? Esos días previos a que venzan las facultades delegadas de la ley Bases, que fue el trabajo que se tomó Sturzenegger de modificar un montón de organismos, lo hemos tratado acá en las columnas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los decretos que disolvían o transformaban, por ejemplo, el INTA, el INTI, el INASE, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, Vialidad Nacional, los organismos culturales? El tema que tiene que ver con... se me escapó también el Banco Nacional de Datos Genéticos. Cuestiones sumamente importantes también. Rechazaron con amplia mayoría los diputados, tiene que ir al Senado, pero lo que decía Francos en el audio, si Senado lo rechaza, no pueden, el gobierno no tiene alternativa, o tiene que armar un proyecto de ley para que disolver o transformar estos organismos, o directamente tiene que seguir como están. Lo que ocurre es que de facto, digamos, están desfinanciando estos organismos. Puede que no los disuelvan, pero al desfinanciarlos tienen muy poco funcionamiento. Acá lo que hay que explicarle a la gente es que, por un lado, en la justicia ya hay dictámenes y resoluciones que pararon, por ejemplo, lo de Vialidad Nacional, lo del INTA y lo del INTI. Judicial.
por un lado. Sí, lo de Marina Mercante también. Lo de Marina Mercante. Por otro lado, esta mitad, y que se podría completar con la otra mitad del Senado por hacerlo real, digamos, a la cuestión de... Pero después está la realidad del gobierno, como decís claramente, los están desfinanciando, no le dan pelota, la gente se está yendo, y de hecho, los están fundiendo. Sí. Y otra cuestión que votaron también, que interesante, es el emplazamiento a 2 comisiones puntuales. Una es la de la investigación por el caso Libra, Sí, señor. que está prácticamente parada, y la Sí. otra es, primero, ¿qué significa emplazamiento? Es la Cámara de Diputados le pone una fecha límite para que las comisiones se puedan juntar, puedan reunirse y puedan emitir dictamen para que luego vaya al Pleno, es decir, a la Cámara, y se pueda votar. No se venía juntando el caso Libra, estaba planchada esa cuestión. Bueno, los emplazaron para que la semana que viene puedan reunirse y continuar investigando esta cuestión, que tiene al presidente de la Nación y a su hermana como principales, digamos, mentores de esta cuestión. Y la otra comisión que se ha emplazado es la de presupuesto y la de energía, justamente también por lo que decía Francos, respecto de los proyectos que enviaron los gobernadores, que entró por el Senado y ya tiene media sanción, de hecho, el proyecto por el reparto de ATN, que son los repartos discrecionales que generalmente hacen los gobiernos centrales hacia las provincias, y la coparticipación por los impuestos a los combustibles líquidos. Esta comisión, sobre todo la de presupuesto, que es comandada por Espert, no se venía juntando y bueno, justamente venían dilatando este tiempo. Los que les dicen, igual se conoció en las últimas horas que habían programado una reunión, aún así la oposición logra, con una estrategia, logra emplazarlos y ponerle fecha límite, si no estoy equivocada, el próximo 13 de agosto, para que puedan reunirse y llevarlo al Pleno a ver qué pasa ahí. En este sentido, me parece, utilizando no quiero ser grosero en este momento, me parece que en este proyecto va acompañado con un poquito de vaselina, porque los gobernadores ya acaban de cerrar alianza con La Libertad Avanza, lo que podría pensarse como una flexibilización del gobierno nacional con estos gobernadores. Por ejemplo, con Frigerio, que fue uno de los promotores del proyecto. Entonces, decir, van con nosotros en las elecciones, perfecto, le vamos a dar cauce a la posibilidad y vamos a discutir el proyecto que presentaron. Hay que ver qué pasa, sí. Bueno, y ahí vamos al segundo tema de esta semana importante, que se conoció anoche, en la última hora. Es el cierre de alianzas, era la fecha límite que tenían para presentar las alianzas. Aún no se conocen todavía las listas, pero sí las alianzas. En la provincia de Entre Ríos ocurre lo que ocurrirá lo que va a ocurrir en la mayoría de las provincias de la Argentina, que es una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, o lo que era Cambiemos. Aquí se llama Alianza La Libertad Avanza. Capicúa, han dicho los colegas de Página Política. Exactamente. Como ocurrió ni incluso... el nombre le dejaron. No se ve PRO ni Cambiemos en ningún lado, tampoco el color, se dice que la boleta será violeta. Lo único que le faltaría a Frigerio es que se saque una foto con el buzo lila que se sacó la gente de Provincia de Buenos Aires, y con algo aterrador, que es kirchnerismo utilizando el nunca más de la historia negra genocida que tuvimos en la Argentina. Vamos a ver cómo lo anunció el gobernador Rogelio Frigerio. Si querés, Pablo, en una placa, el tuit que anunciaba anoche la alianza. Bueno, ahí dice, hace 2 años le prometimos a los entrerrianos que no íbamos a volver al pasado, que íbamos a hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para que nunca más nos gobernara el populismo, la demagogia ni la corrupción, y lo estamos cumpliendo haciendo reformas estructurales que no solo ordenaron y transparentaron la gestión, sino que marcaron un rumbo claro, el fin de los privilegios para la política y las soluciones concretas para la gente. Bueno, entre otras cosas, en el tercer párrafo dice: quiero contarles que firmamos el acuerdo del Frente Electoral entre el PRO, la UCR, el MCE, el Partido FE, el Partido Libertario y La Libertad Avanza. Nos une la convicción de que Entre Ríos y Argentina necesitan un cambio profundo y sostenible para que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse de nuestro futuro. Bueno, a ver, yo creo, cuestiones, vuelve el kirchnerismo, pero bueno, yo creo que ahí sí me parece que hay un análisis medio, si bien lo que entiendo que va a hacer Frigerio es acoplarse al discurso y a la estrategia electoral nacional, en la lectura provincial, digo, el kirchnerismo no aparece por ningún lado. No aparece, digo, por lo menos en la lista que se conoció, que coman Michel y Val, menos kirchnerismo en esa lista que y no sé cómo irá el otro. En la revista Para Ti. Claro, viste, y el otro sello que entiendo Michel es Massa. Totalmente. Y Val no es kirchnerismo. Claro, por eso. Entiendo que, como les decía recién, se acoplan a la estrategia discursiva nacional electoral. Te digo más, tuvieron problemas de esta lista por no meter precisamente candidato kirchnerista. Claro. Sí, que han quedado afuera. Gallar va por afuera.
Sí. Que teóricamente se podría decir dentro del riñón de Cristina. Bueno, y otra de las cuestiones que van a tener que relegar la gente de Frigerio y el gobernador principalmente, lo que acabamos de spoilear, porque no está del todo dicho, pero ya empezaron a barajar algunos nombres. Entre Ríos renueva los 3 senadores. Recordemos que quien gana se lleva los 2 primeros y el tercero por la minoría. En este caso son las bancas de Alfredo de Ángelis, de Olaya y de Estefanía Cora, que entró en lugar de Cuéllar este último año. De seguir así los números, lo que se dice es que la Libertad Avanza le va a poner los 2 candidatos a senadores a Frigerio, por lo cual Frigerio perdería 2 bancas en el Senado. Se habla de Joaquín Venegas Lynch, el hermano de Berti Venegas Lynch. Hermano del diputado. Que es actualmente diputado por la provincia de Buenos Aires. Es un referente de la Libertad Avanza acá en la provincia. Oriundo de La Paz, que hizo el último encuentro de la Libertad Avanza en la provincia de Entre Ríos. Así es. Se habla de oficial, digamos. La Libertad Avanza oficial, digamos. No está, no es información oficial, pero ya se ha dejado trascender este nombre. Veremos qué pasa en los próximos días. Y lo que también se dice... Fue muy crítico con Frigerio en la última reunión de la Libertad Avanza. Dijo, el gobernador no está haciendo el ajuste. Sí. Con eso se unió Frigerio, es decir, pongo en contexto qué es lo que hicimos. Y vamos a ver también cómo repercute en nuestra ciudad a nivel local esta alianza. Digo, también en el Consejo Deliberante yo creo que más que Consejo Deliberante, el presidente municipal Marcelo Borgesán tiene que salir a hacer política con Pedro Flores. Sí, es decir, políticamente están unidos. Después que decidan no ir es otra cosa. Pero hoy Borgesán está con la Libertad Avanza. Excepto Marina Cardoso, lo demás es Libertad Avanza pura. Marina Cardoso va por el otro lado, que Javier Silvestri agarra el otro camino del Partido Conservador, que también definen con Milei, pero no querían estar con Frigerio. Es un verdadero pelote, pero bueno. Y en cuanto a las bancas de diputados, si querés miramos la placa, Pablo, ahí sí renovamos un poco más de bancas en la provincia de Entre Ríos. Tenemos 5 bancas, 3 por lo que sería el oficialismo o los aliados a Rogelio Frigerio. Se renueva la banca de Nancy Vallejo, que era la de Pedro Galimberti. Se renueva la banca de Marcela Antola, ahí están marcados, la de Benedetti. Y por Unión por la Patria o el peronismo, la de Gailiar y la de Ledesma. En caso de que, bueno, esto va más por porcentaje según la cantidad de votos y de población, pero digo, en caso de que más o menos continúen estos números y que la Libertad Avanza, insisto, le ponga los primeros 2 lugares expectantes en la lista, Frigerio de nuevo estaría perdiendo 2 diputados de mínima. De mínima, que son así de pro. Sí, que son de él. Así que bueno, hay que ver cómo se da esta situación. Y te cuento la historia de los radicales, que van a ir con 53.000 afiliados a votar este 10 de agosto. Fíjate lo que es la cuestión de la política. Los radicales van con candidatos a senador y diputados encabezados por Benedetti y Schneider, y en verdad no saben si van a quedar en la lista. Es decir, el radical este 10 de agosto, hay que decirlo claramente, va a estar eligiendo candidatos que no saben si van a quedar en la lista. ¿Por qué? Porque esto va a ser producto de la negociación con la Libertad Avanza. Presumiblemente, Schneider, estoy pensando y haciendo futurología, no se va a ir del gobierno provincial, por lo tanto va a ser el primero que se va a bajar. Benedetti presumiblemente va a querer renovar y va a querer colar tercero o cuarto. Pero digo, ¿en qué ha caído la política argentina? Y de todo estoy hablando, que usted hoy va a estar eligiendo, al radical le estoy diciendo, al afiliado radical, va a estar eligiendo un candidato que presumiblemente no aparezca ni a placer cuando tenga que ir al cuarto oscuro en octubre. Sí. ¡Una locura! No, una locura. La verdad que sí. Una locura. Sí, Usted va a estar eligiendo una entelequia, va a estar eligiendo un fantasma, va a estar eligiendo un cargo nada más, pero sin nombre, innominal. Una locura en política. Volvemos a lo testimonial, a la idea de lo testimonial. Sí. Una locura. Bueno, en este marco, por último, para ir cerrando, porque ya nos queda muy poquito tiempo, ayer fue 7 de agosto, Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Y justamente 2 datos sobre el trabajo que justamente es lo que no está tan bien y se está faltando un poco. Los memes de ayer fueron espectaculares. No anduve recorriendo, no vi. Pídanle de toda San Cayetano medio ser pelotudo y votar lo que votás. Es decir, San Cayetano te puede solucionar el eso. único que vi es lo que San Cayetano te da, los miserables te lo quitan. Y bueno, un poco tiene que ver con eso. Un dato para tener en cuenta acá es el crecimiento del empleo informal en la Argentina. Ha crecido notablemente y no, porque, a ver, podemos decir que es un dato de la coyuntura, pero en realidad me parece que tiene que ver con un dato más estructural, al menos de los últimos 10 años en la Argentina, que es la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo construimos mejores puestos de trabajo y más puestos de trabajo? Totalmente. ¿No? Les voy a mostrar 2 cuadros elaborados por la Argendata Fundar,
que son bastante certeros. Vamos a ver, si querés, el cuadro de mercado laboral 1, que es cómo se viene dando el mercado laboral desde el 2023 hasta la fecha, es decir, los últimos 2 años. Vemos que el empleo total está estancado en el 0,1, es la barra que está en color rojo. Crece el empleo no asalariado, hay un 4,2%, ahí es la barra celeste que está por encima de todo, y cae el empleo asalariado, es decir, tanto el formal como el informal. Recordemos que el empleo asalariado es el que justamente tiene salario mensual. Dentro de esa categoría, digamos, tenemos los formales, que son los registrados, los que tienen los beneficios, jubilación, vacaciones pagas, obra social, y los no registrados, que son los trabajadores, como se dice formalmente, negro, digamos. Negro, exacto. ¿Qué es lo que más cae? El empleo asalariado formal de las empresas. Si vemos ahí, es la categoría que dice asalariados registrados privados, menos 2,1%. ¿Qué pasa si vemos esta película, digamos, un poquito más atrás? Como yo les decía, un dato estructural. Vamos a verlo desde el 2016, que es el cuadro 2, Pablo. Desde el 2016 al 2025. Bueno, ahí vemos una B corta para quienes no nos están viendo. Claramente que es del 2020, el año de la pandemia. Cuando cayó profundamente todos los rubros, todos los sectores. Y después, bueno, hay un leve ascenso, ¿no? ¿Qué pasa desde el 2016 para acá? Es decir, los últimos 9 años en la Argentina. Lo que más creció es el empleo precario, es decir, el no asalariado o el asalariado no registrado, que eso está en torno al 25%. Como vemos en la curva, está el no asalariado 26% y el asalariado no registrado 25%. Lo que menos creció, el asalariado registrado privado, con apenas un 2%, que es la curva celeste que está abajo de todo el cuadro. ¿Qué quiere decir con esto? Que en los últimos 10 años el empleo privado en la Argentina creció solamente el 2%. Sí. Y esto lo relaciono mucho con los discursos de la dirigencia política. Ahora que estamos en campaña, lo vamos a escuchar de nuevo un montón de veces con esta idea de generar trabajo, pero que el privado genere trabajo. Generar todas las inversiones posibles para que el sector privado genere trabajo. Bueno, el sector privado en Argentina en los últimos 10 años generó el 2% de trabajo. Como para que lo tengamos en cuenta y también, digo, insisto, esto es como para pensar. Traigo datos para que sigamos argumentando y sigamos teniendo herramientas a la hora de entablar conversaciones. Porque si no se traduce todo en... Y hablando mal y pronto, dijera la abuela, no hablemos boludeces. Claro, si no se traduce en ideas vacías, en eslóganes de campaña. Y en discusión política barata. Rosquera, diríamos. Rosquera. Es decir, de acuerdo a lo que te conviene, lo que decís. El gobierno defiende, para terminar, esto que se han pasado muchísima gente al monotributo. Lo que dice, se dieron cuenta, no bajó, se fueron al monotributo. Lo que pasa es que se van al monotributo por una cuestión de necesidad de informalidad. Sí, cuentapropistas. Que justamente, incluso el monotributo es registrado. Exacto. Pero lo que pasa es que hay mucho no registrado, que es justamente lo que veníamos diciendo, que son estas personas o que venden comida, o que revenden cosas, o que venden ropa por Instagram, etcétera, etcétera. Un dato ahí. Dentro de los cuentapropistas se sabe que solamente el 35% son profesionales, el otro 65% no. Lo que quiere decir es que hay un 65% dentro de los cuentapropistas que se estima que son precarizados, justamente porque al no ser profesionales se intuye que cobran mucho menos, que no están registrados, etcétera, etcétera. Con todo lo que yo comienzo. Bueno, Meli, gracias. Nos vemos el viernes. A ustedes, nos vemos el próximo viernes. Ahí pasaba. ¿Qué nos pasa? Apuntes de la coyuntura.